Sexta pregunta. Lo que realmente pasa, sobre todo a partir del artículo publicado por el padre Aníbal Bugnini en el Observatorio Romano de 1973, que usted ha señalado, es que la nueva práctica es aún mejor, más fiel a la antigua forma de recibir la Eucaristía. ¿Quién es el padre Aníbal Bugnini? Fue un sacerdote que estuvo detrás de la reforma litúrgica, junto con 6 ministros protestantes. Él con 6 ministros protestantes reformaron la misa tradicional de la Iglesia Católica y le dieron esta nueva estructura, que el padre Aníbal Bugnini, y hay muchas evidencias al respecto, es conocido también por haber sido un sacerdote masón. Y ya sabemos que los masones son enemigos aférrimos de la Santa Iglesia Católica y tienen el plan de destruir a la Iglesia desde adentro. Entonces se han infiltrado incluso hasta las altas esferas de la Iglesia para lograr sus propósitos. Por eso no nos extraña que muchos sacerdotes o obispos incluso que en aquel momento propiciaron esta práctica de la comunión en la mano eran masones o estuvieron relacionados con la masonería. Entonces este sacerdote viene y en un artículo que publica en el Observatorio Romano en el 73, él es el que afirma que esa nueva práctica, y miren las palabras que ocupa, la nueva práctica, es decir, la comunión en la mano, es más fiel a la antigua forma de recibir la Eucaristía, según él. La idea de la Memoriale Domini era legalizar el abuso donde no era posible derrotarlo, pues no quisieran someterse a la autoridad de la Iglesia. Entonces, en vez de que la Iglesia perdiera ese sector, la Iglesia les permitió a ese único sector esa práctica. Pero se requería una catequesis que resaltara los méritos de la práctica de recibir la comunión en la boca y los riesgos que corrían con la nueva práctica. En primer lugar, la dispersión de los fragmentos. Las catequesis no estaban destinadas a promover la comunión en la mano, sino que eran más bien catequesis dirigidas a disuadir la práctica de la comunión en la mano sin prohibirla y que dejaran de comulgar en la mano para que volvieran a la praxis según la ley universal de la Iglesia, que era la comunión en la boca. ¿Qué se ha hecho? Todo lo contrario. Las catequesis han sido dirigidas para, siguiendo esta línea del padre Bugnini, presentar la comunión en la mano como una forma más congruente, una forma más adecuada de recibir la comunión y de asimilar a la práctica, asimilarse a la práctica de las primeras comunidades cristianas, cosa que no es cierto y por eso todavía hoy se habla de la comunión en la mano como el mejor camino, fiel a los orígenes y fiel a la reforma litúrgica. Un punto fundamental del libro es mostrar que en cambio Sacrosanctum Concilium no habla de ello en absoluto, ni los documentos siguientes hablan de ello, ni siquiera el nuevo misal romano de aquel entonces, la edición de aquel entonces, porque ya estamos ahora con la 4ª edición típica, sino solo la Memoriale Domini, que lo trata en términos de indulto. Ciertamente, el artículo del padre Bugnini en el Observatorio Romano daba una dirección, pero era ajena a los textos del concilio.